Juanjo, bienvenido a Modo Shell, gracias por estos minutos. ¿Cómo andas? Fer, buenas tardes, buenos días, Diego. Gracias por llamar. Es un gusto siempre estar con vos, con tu audiencia. Y me quedé enganchado en el tema anterior, Interesante, ¿no? sí, el acuerdo YPF-Chevron, que siempre da mucha tela para cortar. Claro, claro. Eh, Sí, bueno, si querés arrancamos por ahí, que de alguna manera se dale, liga dale, con lo dale, que está pasando hoy. contanos un poco y nos recontra sirve. Estamos hablando de Juan José Carvajal, es al margen de ser consultor y un divulgador muy interesante, muy importante. Seguramente nuestra audiencia lo sigue y mucha audiencia sabe de quién estamos hablando. Bueno, también un paso como en un cargo estratégico en el área de hidrocarburos a nivel nacional con conocimiento de primera mano. Contanos, aportanos lo que tengas para decirnos al respecto, por favor. Esas cláusulas secretas estaban contenidas en un acuerdo de inversión entre dos socios, ¿no? Para desarrollar un área. Eh, para que eso fuera posible, primero el gobierno, de la entonces Cristina Fernández, saca un DNU, ¿no? Dando ciertas facilidades de acceso a divisas después de 5 años. Claro. Y a partir de ahí se da, como vos bien decís, el desarrollo, la inversión, ¿no? Para el desarrollo masivo de Vaca Muerta, primero con una curva de aprendizaje, ¿no? Cómo había que hacer los pozos y cómo iba a responder ese sistema petrolero que se conocía desde la década de 1930, pero que nunca íbamos ahí a explotarlo porque además generaba problemas por la presión, los tubos, etcétera. Bueno, hubo que aprender. Después fue el entonces senador Giustiniani quien pidió acceso a ese acuerdo. Claro. YPF se lo rechazó alegando, como bien decís, cláusulas de confidencialidad, y eso se judicializa, llega a la Corte, y hay un fallo muy interesante que siempre nosotros damos en las aulas, porque es la última vez que la Corte Suprema estudia lo que es el fenómeno de las empresas públicas. Lo estudia a fondo, ¿no? Para el caso de YPF. Ajá. Eh, lo primero que le dice YPF es, bueno, usted tendría que demostrar que había cláusulas confidenciales que le hubieran dado lugar a resguardar esa información. Pero, bueno, los abogados de YPF no lograron demostrar, acreditar ese extremo, esa cuestión. Entonces la Corte se pone a estudiar qué es YPF. Ujú. Y dice, bueno, la conclusión es, YPF es mayoritariamente estatal, el Poder Ejecutivo pone a sus directivos, al CEO, al presidente. En esa época había ministros de Economía, viceministros, designados como intervención cuando se da apenas la expropiación. Y después dice, bueno, y además la ley dice que YPF tiene que hacer una contribución estratégica a los objetivos de la ley, que es desarrollar los hidrocarburos, en su momento el autoabastecimiento. Claro. Entonces dice, bueno, YPF desarrolla intereses que son, desarrolla actividades que son de interés público. Con lo cual termina diciendo, bueno, acá hay una cuota de relevancia, ¿no? Dice, no solo para alguien que esté metido en estas cuestiones y tenga un interés directo, sino para todo el pueblo argentino. Porque cuando hay una cuestión de interés general, de interés público, bueno, todos tienen derecho a saber. Entonces, ese contrato se da a la luz, como bien decís, ese acuerdo, y si bien estaba ese entramado de empresas subsidiarias, más que llamarla offshore, yo diría subsidiarias de lo que era YPF y Chevron. La razón no es la que vos decís, la de los fondos buitre, a mi modo de ver, sino era el juicio ambiental que tenía Chevron en Ecuador. Estaban tratando de aislar ese riesgo, ¿no? Y que no se trasladara acá con posibles pedidos de embargo Ujú. de esa inversión. Lo cierto es que cuando ese contrato, ese acuerdo se da a la luz, los que demandaban, ¿no? Que eran Justiniani, Pino Solanas, unos cuantos, bueno, lo empiezan a desparramar, se lo dan a la AGN, se lo dan a la Oficina Anticorrupción, a la justicia, bueno, empiezan a analizarlo en diferentes ámbitos, y ciertamente no hubo nada más relevante que esto como para denunciar. Ahora,
Lo que a mí me parece interesante es que al poquito tiempo, ahí se estaba debatiendo el acceso a información pública que estaba contenido en un decreto de la época de Néstor. Un decreto que tenía muchos anexos, que hablaba de las audiencias públicas, de los regalos que recibe el presidente, y todo eso regulaba un montón de cuestiones, y una era acceso a información pública. Pero al poco tiempo se aprueba en el Congreso una ley. Al poco tiempo digo de que sale este decreto es de noviembre de 2015. Perdón, el fallo de la Corte es de noviembre de 2015, Sí, y al poco tiempo el Congreso aprueba la ley de acceso a información pública en la época de Macri, y es una ley que va a una Cámara, vuelve con modificaciones y vuelve a la Cámara de Origen y finalmente se aprueba. Y justo en esta temática se hacen modificaciones, y son modificaciones que llamativamente tienen apoyo de varias bancadas, o sea, de varios frentes políticos. ¿Y cómo salió la ley? Bueno, que todas las empresas públicas, de mayoría estatal, tienen obligación de dar acceso a información pública, bien, ¿no? Esa es la regla. bien, Pero hay una excepción que dice, salvo aquellas empresas del Estado que sean sociedades anónimas y que coticen en bolsa, claro. en la bolsa de valores. Caso de IPF. Con lo cual, sí, es la única. O sea, no hay Exactamente, otra. O sea, exactamente. había una excepción con nombre y apellido y eso salió del Congreso de la Nación. Entonces, a veces pareciera ser que hay cuestiones así como medio arbitrarias o que son de la compañía o por el Poder Ejecutivo. Y acá hubo una ley votada, digamos, y en otro mandato presidencial, ¿no? Sí, Y bueno, sin embargo salió así. La conclusión es que YPF, para llevar adelante todos estos negocios que son relevantes, con socios estratégicos, con grandes inversiones, y no lo digo ni por hoy ni por el gobierno anterior, o sea, a lo largo de Vaca Muerta, de que empezó Vaca Muerta para acá, bueno, celebra estos acuerdos y como todos sus competidores son acuerdos que tienen cláusulas comerciales, geológicas, ambientales, bueno, todo eso exacto. hay que resguardarlo de cierta manera porque en el fondo compiten y acá y con portfolios internacionales, entonces hay que darle cierta paraguas. No quiere decir que se pueda hacer todo, pero tampoco que hay que dar rienda libre a esa información porque Claro, es ciertamente sensible. claro, claro. Pude ver ese acuerdo en 2016, si mal no recuerdo. Ahí el entonces CEO de YPF, Daniel González, lo habilitó. Pues, era un bodoque importante, tachado con con algunos tramos que no podían develarse, pero sí lo atinente también a ese vínculo y a esa trama de empresas para poder transferir esos fondos que permitieron el desarrollo inicial de Loma Campana, que tiene esos efectos que estamos viendo hoy también, ¿no? Para Argentina. Vamos a seguir hablando en algún punto de Estados Unidos. Chevron, una gigante global, también tallando en el arranque de Vaca Muerta. Ahora la variante política de ese sistema de respaldos. Y cómo estás viendo, Juanjo, nos interesaba saber, bueno, este último pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos, de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Bueno, intercediendo, haciendo una suerte de salvataje por ahora en el terreno dialéctico, en el terreno del posicionamiento de Estados Unidos en la comunicación. Pareciera ser atado de elecciones también, ese aporte de vamos a hacer lo que haya que hacer para sostener, palabras más, palabras menos, al gobierno argentino de Javier Milei. ¿Qué impacto tiene eso en el sector energético? ¿Cómo juega ese sistema de vínculo a nivel global claramente con Estados Unidos? Vaca Muerta también habilitando frentes para la exportación de GNL con Europa, con China. ¿Qué se te viene a la mente como mirada a poquito de que haya sucedido esto, Juanjo? Lo primero que veo es que podría tener coletazos más en el ámbito de la minería, ¿no? Los minerales críticos, las llamadas tierras raras. Ahí yo posteaba un acuerdo al que celebraron las dos cancillerías hace un año, en agosto del año pasado, eh, para dar acceso a información pública, a información, digamos, relevante en materia de licitaciones, ¿no? Para la explotación de esos minerales críticos. Eso creo que puede ser un costado de esta derivación. Eh,
en materia estrictamente hidrocarburífera, eh, bueno, mucha fantasía se ha dicho, ¿no? Vienen por Vaca Muerta, se van a llevar un pedazo de Vaca Muerta. Bueno, ¿qué sería eso? Es difícil de situarlo en la práctica, pero uno podría pensar, eh, digamos, si la administración de Trump decide apoyar efectivamente a Argentina y quiere que los recursos naturales, bueno, se desarrollen, bueno, hay inversiones que están disponibles y ojalá que sucedan, y no solo en desarrollar Vaca Muerta, sino en toda la infraestructura asociada que a nuestro país le cuesta tanto realizar. Y estamos hablando para los proyectos de GNL de no solo hacer nuevos pozos, sino hacer gasoductos dedicados, el puerto, eh, y bueno, y después conseguir off-takers, que ahí estamos viendo tal vez una punta que es que, bueno, que las grandes compañías americanas como Chevron, como Exxon, se puedan constituir, o sea, puedan volver a entrar en negocio, tal vez como los off-takers, como los compradores de ese gas licuado, Ujú. y que de esa manera ayuden a agilizar, a dinamizar eh, un, un negocio que es digamos, un proyecto país, ¿no? Ya lo vimos con Southern Energy, dos buques y ahora YPF buscando eh, concretar la llegada de otros buques con los socios estratégicos, Shell, Eni, y ahora pareciera ser que también algo de Estados Unidos. Yo no veo ahí eh, una, una implicancia directa a través del tesoro, ¿sí? Sí, lo que veo es como cierto paraguas, por un lado para calmar las turbulencias macroeconómicas y por otro lado como para asfaltar el camino para que ingresen los jugadores que sí están en este negocio, y ojalá que vengan inversiones extranjeras directas, porque lo que estábamos viendo últimamente era la salida, ¿no?, de grandes jugadores internacionales y no la Ujú. llegada masiva, que es lo que necesita Vaca Muerta también, y el sector, tanto para el crudo como para el gas. Así que por ahora estamos a la expectativa de cómo esto se va a plasmar. La condición parece ser el resultado de las elecciones como primer hito, y después ver, más allá de un refuerzo a las reservas con un swap de monedas, etcétera, si esto tiene después efecto en la economía real y en nuestro sector en las inversiones concretas. Te hago una pregunta, 11:59, tenemos un par de minutitos más, eh, vinculada a, bueno, cómo se ve a veces la geopolítica en términos estrictos de, bueno, ese sistema de alianzas, de respaldos y de apoyos, y cómo eso también se traduce en el sector energético. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, YPF negociando con Wison, una gigante china, la construcción de buques de licuefacción. ¿No? Lo pude conocer de primera mano en la Gastech, esa posibilidad, YPF controlada por el Estado argentino, como bien sabes, 51% del paquete accionario, y al mismo tiempo esa mirada geopolítica del gobierno nacional respecto de ese alineamiento estratégico. Hay dentro de la mirada del sector energético algo que resulta con un grado de independencia un poco mayor respecto de la cuestión política, esto de sí, podemos jugar fuerte con China y con Estados Unidos para este proyecto, o hay un condicionante también de ese respaldo de Estados Unidos para que eventualmente ese diálogo con otras potencias no pudiera avanzar en términos de infraestructura. El condicionante a la influencia de China en nuestro país, en el Cono Sur y en la región en general, ha sido explicitado de boca de funcionarios, ¿sí? Claver Carone cuando lo era hace unos meses, y el recientemente designado embajador de Estados Unidos en Argentina, que lo dijo en la exposición, ¿no?, ante el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores, para que aprueben su designación. Entonces, eso es, y además está dentro de la hoja de ruta estratégica de Estados Unidos frente a su seguridad nacional. Eh, ¿cuánto, cuánto margen de maniobra pueda llegar a tener un gobierno que hoy queda más atado a
no solo a esta ayuda al Tesoro, sino a los humores de un líder como Trump, que sabemos que no solo es transaccional, sino que es un poco sinuoso, ¿no? En sus decisiones, eh, frente a una potencia como China que, bueno, como decís, lleva adelante inversiones concretas y que hoy son críticas para nuestro país. Recordemos que hace poco la Secretaría de Energía aprobó una declaración de disponibilidad de recursos gasíferos, diciendo, bueno, tenemos para 60 años, es decir, podemos llevar adelante todos estos proyectos de exportación de GNL bajo ciertas condiciones, pero lo podemos hacer. Y en esa resolución que surge de un estudio que hizo IAPG con las universidades nacionales, se concluye en dos cosas. Primero, que nos van a faltar 30 millones de metros cúbicos día durante el invierno por los próximos años. Segundo, que no hay infraestructura de gasoductos pensada más allá de 2028. Y lo tercero es que efectivamente van a llegar 5 buques, ¿sí? Y que en algún caso, como ya lo estamos viendo, se va a requerir hacer algún gasoducto dedicado. Ahora, si uno piensa en esos 5 buques que están ahí en la resolución, que serían los dos de Saudi Energy y los tres de YPF, eh, bueno, es digamos, el camino crítico para llevar adelante ese negocio que podría posicionar a Argentina, vos estuviste en Gastech, ¿no? Como un jugador mediano, ¿sí? Pero relevante al fin, con unos 24 millones de toneladas que podría vender al mercado global de GNL. Y, y bueno, y ahí hoy China, digamos, es todo su músculo, son sus astilleros, su capacidad de financiamiento, digamos, eh, su imbricación en las cadenas de Claro. suministro El mercado también, ¿no? globales. Entonces, ¿cómo? Mercado también, ¿no? Al margen de todo eso que mencionas. Un mercado posible. Y el mercado también, Claro, obviamente. Mercado también. Argentina claro, está mirando Asia-Pacífico como el primer destino de sus exportaciones de GNL. claro. Con lo cual, insisto, no sé cuál va a ser el margen de maniobra que le quede a un gobierno que además ideológicamente está alineado, pero que después materialmente la realidad se impone, ¿no? Y bueno, y tenés que tratar de diversificar. Claro. Recordemos que Argentina se decidió al principio de esta gestión retirarse de los BRICS, al cual estaba formalmente invitado a participar. El grupo BRICS está China, está Sudáfrica, está Arabia, está Rusia, está Brasil, que fue quien nos invitó, y Argentina decidió no participar ahí y, bueno, y demostrar este alineamiento que hoy le está dando esos resultados con Estados Unidos y con Israel. Y, Claro. pero bueno, después cuando vos querés desarrollar plenamente tus recursos naturales, te encontrás con estos cuellos de botella o con estos dilemas, ¿no? De, bueno, también necesito a los otros jugadores que no son tu principal aliado Está estratégico. clarísimo. Juanjo, como siempre un gustazo poder hablar con vos y que nos aportes y nos permitas tener una mirada más clara de lo que está sucediendo, sobre todo en el sector energético y bueno, en este dilema que tiene Argentina y en este lindo desafío que tiene también Neuquén y Argentina de desarrollar esos recursos tan enormes que tiene Vaca Muerta con ese potencial de resultado que nos mencionas. Abrazo grande y si te parece la seguimos en la próxima. Cuando quieras, quedo a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Nos vemos. Abrazo grande, muchas gracias.